Bueno, nos vamos a meter en el informe de turismo y por esto trajimos este dinero. Yo no sé si las cámaras lo pueden tomar. Un monto, que es este. Acá hay 350.000 pesos. Y otro, el de este lado, que hay 100.000 pesos. Reitero, 350.000 pesos y 100.000 pesos. Ustedes saben que en las últimas horas ha dejado el cargo Guillermo Soria, el titular de turismo de la Municipalidad de San Antonio Oeste. Creo que todavía lo anda buscando a Yud para que Yud le confirme si ha dejado o no ha dejado de ser secretario. En un hecho insólito. Digo, un intendente que se muestra frente a toda una sociedad y nos dice que él eligió a tal funcionario y después cuando lo echa, ni siquiera le atiende el teléfono. Usted dirá, ¿habrá motivos? ¿Y qué tiene que ver tanto dinero? 450.000 pesos. Después del informe, le vamos a contar parte de esta historia que recién comienza, que es increíble. La primera parte del informe de turismo, de todos los secretarios de turismo en la gestión del intendente Yud. Y además, desde que se crea esa secretaría, de lo que ha pasado en no mucho tiempo. Fíjate que hicimos un resumen de todo lo que pasó en la Secretaría de Turismo en la Municipalidad de San Antonio Oeste. El área de turismo de la Municipalidad de San Antonio Oeste fue creada en la gestión del intendente radical Adrián Casadei y desde entonces representa una de las áreas más importantes, teniendo en cuenta que de este municipio depende nada más y nada menos el segundo destino turístico de Río Negro. Primero fue una dirección que pasó al rango de secretaría durante su segundo mandato y al frente de la cual fue designada la licenciada en turismo Cecilia Costa. Entre sus principales colaboradores se anotó Carlos Lambertucci, un por entonces fiel defensor de la gestión Casadei y del radicalismo. Con el cambio del gobierno y ya en la gestión del justicialista Javier Yud, la Secretaría de Turismo tuvo más vaivenes que rumbo cierto. De hecho, hay quienes aseguran que en estos 6 últimos años jamás hubo una política turística para implementar y que solo fueron parches puestos de acuerdo a la coyuntura, a pesar de que está considerada una de las economías más importantes de la región. En más, fue el propio intendente Yud que en su campaña proselitista prometía que llamaría a concurso para cubrir el cargo de la Secretaría de Turismo y que las organizaciones del sector tendrían un protagonismo especial en la materia. Incluso se jactaba, ante quien quisiera escucharlo, que él para ese puesto tenía una cola de al menos 10 personas. Participación de las instituciones en el cogobierno en materia de desarrollo turístico lo vamos a llevar adelante desde el principio. Voy a concursar la Secretaría de Turismo para que la persona, la mujer o el hombre con la mejor calificación técnica conduzca conjuntamente entre el sector público y el sector privado, defina las políticas para llevar adelante. Pero una vez asumido como intendente, Yud jamás amagó a realizar el famoso concurso y la relación con las asociaciones relacionadas al turismo nunca fueron amigables. Más bien, desde el gobierno, siempre se intentó desactivarlas. Yud asumió en abril del 2008 y se tomó su tiempo para seleccionar un secretario de turismo. El empleado municipal Lambertucci, que venía en el inventario del área de los tiempos de Casadei, quedó a cargo de esa cartera hasta el 20 de mayo de ese año, en que nombraron al frente del área a Walter Bailacher, un piloto comercial
que llegó a las grutas desde Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Bailacher, quien tenía un emprendimiento propio dedicado al envasado de mariscos, llegó con muchas ganas e ideas y un fuerte respaldo de vecinos y comerciantes del balneario. Sabiendo de sus limitaciones técnicas en el tema, pidió que se nombrara como asesora técnica a Marisol Martínez, una joven licenciada en turismo de 24 años y casi recién recibida. Un par de meses más tarde, el 25 de julio, Bailacher falleció de un paro cardíaco en Viedma. Pasó algo más de un mes de esa fatídica fecha para que Yud se decidiera, tras varias cavilaciones sobre qué hacer, tomarle juramento a quien sucedería a Bailacher. El 11 de septiembre del 2008, en una inadvertida ceremonia, le tomó juramento a la licenciada Martínez, quien se hizo cargo de la rebajada área que se convertiría en dirección. Del acto muy reservado no participó mucha gente. Sin embargo, el intendente fue el más férreo defensor de la cofuncionaria, tanto que hasta llegó a cuestionar a los empresarios que miraban con desconfianza ese nombramiento. A pocos meses de andar, en enero del 2009, en plena temporada de verano, quedó demostrado que los empresarios del sector tenían razón. Yud había improvisado con ese nombramiento. El secretario de gobierno de aquel entonces, Leandro Micheli, fue el encargado de solicitarle a Marisol Martínez su renuncia al cargo. Hubo muchas versiones sobre cómo fue aquel diálogo. Lo que sí se supo es que fue poco amable y que el escenario elegido para hacerlo fue, al menos, poco ortodoxo. La citó en un pub de las Grutas. El entonces secretario privado del intendente, Ignacio Espinosa, justificó el lugar elegido afirmando que fue para distender la situación, por lo que se le expresó es que cambie si pretendía seguir en el cargo. La suerte estaba echada y todos sabían que tras la charla con los emisarios municipales, la joven dejaría turismo. A las pocas horas, Yud, su principal más férreo defensor, le aceptaba la renuncia y nombraba en su reemplazo a Lambertucci, el periodista cordobés que en algún momento destiló lealtad a Casadei y fue un íntimo allegado al ex ministro de Turismo provincial, Omar Contreras. Del alejamiento de Martínez nunca se supo el motivo, más allá de la tamaña responsabilidad que detentaba en tal estratégica área. No fueron pocos los que, en voz baja, aseguran aún hoy que existieron motivos personales en esa decisión. Incluso la joven se comunicó con varios medios de prensa para indicarles que ella en algún momento contaría la verdad. En medio de la tempestad y en plena temporada, otra vez Lambertucci tomaba las riendas de turismo. Yud a esta altura estaba mareado y no sabía en quién confiar para reemplazar al periodista. Para peor de males, Yud basó gran parte de su campaña proselitista en cuestionar la política turística de su antecesor y terminaba nombrando a quien fuera la mano derecha de Cecilia Costa en esa área y quien manejó en algún momento la prensa del hoy legislador radical. Esto no hacía más que abonar la sospecha de muchos empresarios turísticos sobre que el intendente nunca tuvo una política turística y que siempre improvisó sobre la marcha. Una cosa es prometer en campaña y otra muy distinta, cumplir desde la función. Se escuchaba decir más de una vez de los protagonistas de esta actividad que jamás fueron convocados a una mesa de diálogo para debatir, aunque más no sea alguna línea de acción. Lo cierto es que el periodista fue quien más duró en el cargo. Aunque su gestión fue más bien anémica, a eso se sumó que nunca pudo ejercer con libertad su función, tanto que a los más íntimos llegó a confesarles: en la Secretaría nada se define sin la autorización de Javier. Una forma de admitir que su nombramiento estaba limitado y que las decisiones grandes y chicas siempre se consultan con el jefe. En su gestión le colocaron un nexo con el ministro de Turismo de Río Negro, Roviras Bosch. Fue el coordinador de playas y costas, un cargo creado para darle trabajo al diseñador gráfico Guillermo Soria en esa cartera provincial. Soria ya había trabajado como consultor externo de la municipalidad desde la época de Casadei
Pero con Yud se reforzaron los lazos y desde el 2008 facturó al municipio por tareas de diseño gráfico. Incluso no faltó quien se horrorizaba por los honorarios que cobraba el hijo del doctor Soria. Pero duró menos de lo esperado. A los pocos meses, víctima de la pelea entre el senador Miguel Ángel Pichetto y el gobernador Alberto Hueretilnec, se quedó sin sueldo. Tan bochornoso fue ese nombramiento que luego de la salida, ese cargo no se ocupó nuevamente, reafirmando lo que se decía, que Yud solo pidió por Soria para darle un trabajo, sin un plan estratégico para ese puesto. Pero al tener de nuevo desocupado el diseñador gráfico, le creó un cargo a su medida en la Secretaría de Lambertucci, asesor externo, por lo que facturaba 5.000 pesos mensuales. Para Soria el puesto le quedaba chico y estaba dispuesto a ir por más. Es decir, quería la secretaría y los más de 11.000 pesos que cobraba Lambertucci. Estaba convencido que si minaba al secretario, se quedaría con el cargo. A esa altura, Lambertucci estaba agotado. Las diferencias y la falta de respaldo de Yud, sumada a la interna de la secretaría, daban por sentado que iba a ser eyectado del cargo más temprano que tarde. Guillermo Martín, director de Fiscalización, y Soria se encargaron de apurar su salida del gabinete municipal. Fue el 1 de julio de este año y el devaluado exsecretario volvía a su cargo de empleado en el área de prensa. Al día siguiente, el 2 de julio, Yud le tomó juramento a Soria y lo puso en funciones. El jefe comunal le agradeció aceptar el desafío y le pidió seguir trabajando para estrechar aún más los vínculos con la provincia y la nación en esta nueva etapa del área del turismo local. Soria agradeció la confianza por la designación y expresó: vamos a presentar en breve el plan de trabajo hasta el 2015 para que sea válido para las distintas áreas del municipio, el Consejo Deliberante y toda la comunidad turística de la región. Pero hubo algo que Soria no calculó: la poca gracia que su presencia causaba al resto de sus compañeros de gabinete, en especial a los más allegados al intendente. El caso del secretario de Hacienda, Leandro Micheli, es uno de los ejemplos más conocidos. De hecho, desde el mismo día que Soria asumió, lo quería afuera del elenco gubernamental. Nuevamente Martín entró en escena, y no es para menos, ya que también anhelaba heredar el sillón que estaba a punto de triturar al tercer secretario. Algunos aseguran que un funcionario de primera línea lo llamó a Martín y le indicó que se vaya preparando para asumir. Ese llamado llegó del secretario de Hacienda, Leandro Micheli. Soria solamente recibió algunos comentarios, incluso a quienes afirman que el propio Yud le envió un mensaje días previos indicándole: tenemos que hablar. Algo que muchos dudaban que eso sucedería. Soria indagó mucho más de lo que debía, comenzó a tener una serie de sospechas y en voz baja verbalizó algunos pocos y pretendió ir más allá de esa sospecha, y todo indica que por esta razón lo sacaron del medio. El miércoles pasado Soria sabía que debería abandonar el despacho por el que tanto le luchó e intentó hablar con algunos empresarios para pedir auxilio, pero ya era tarde. Todo estaba definido, su suerte estaba echada. Así respondió Yud a los pedidos del último diálogo de parte del diseñador. La misma estrategia de siempre, la que aplicó con Marisol Martínez, Carlos Lambertucci y ahora Guillermo Soria. Se enteraron que quedaban afuera de la carrera por boca de emisarios, ya que el intendente, ni a ellos ni a ninguno de los funcionarios de los que prescindió, se atrevió a pedirle la renuncia cara a cara. Guillermo Martín reunió el jueves por la mañana al personal de turismo y les confirmó que Soria ya no solo no iría más a la oficina, sino que ya había devuelto el teléfono celular oficial. Lo cierto es que en las próximas horas y a las puertas de una nueva temporada de verano, seguramente el Colorado, como se lo conoce, será designado al frente de la tan devaluada cartera de turismo. Martín llegó desde la provincia de Córdoba, Las Grutas, ya hace algunos años, donde instaló una roticería cerca del complejo del Automóvil Club y con el tiempo se convirtió presidente de la Junta Vecinal del Casco Histórico del balneario de San Antonio Este. Pero hay un regreso inesperado a turismo, que ya se supo que Yud nombrará como asesora externa a la entonces despedida y exfuncionaria Marisol Martínez, aquella que no cumplía con las expectativas del jefe comunal. Las vueltas son increíbles.
A esta joven la despidieron en un pub de Las Grutas y ahora dicen que le ofrecieron volver también en un pub, pero esta vez en San Antonio Este. Lo cierto es que, transitado los vaivenes vividos en esa área, queda claro que la llamada gestión Yud improvisó al elegir a cada uno de los funcionarios que poco tenían en claro sobre cuál era el plan turístico de este gobierno, sumado a que no tenían una idea propia de qué aplicar para el desarrollo de Las Grutas. Probó con un piloto comercial de aviones, con una joven casi recién recibida de 24 años, un periodista, luego un diseñador gráfico y ahora le toca el turno a un roticero sobre el que muchos destacan la fortaleza laboral que tiene con la esperanza de que sea el artífice de un plan de desarrollo turístico que el intendente jamás tuvo. Bueno, ahí viste un resumen de todos los funcionarios que han pasado desde el momento en que se crea la Secretaría de Turismo en la gestión de Casadei hasta la fecha. Uno espera que el funcionario que está ahora ocupando esa responsabilidad tenga la mayor de la suerte, teniendo en cuenta que de esta área, del área de turismo, donde decíamos que está relacionada a la economía más destacada que tenemos en nuestra región, tenga los logros necesarios para poder llevar adelante una nueva temporada. Todas las versiones o las afirmaciones que han transcurrido en las últimas horas después de la designación de Guillermo Martín en el cargo, al menos son alentadoras. Hemos escuchado que muchas veces, digamos que muchos operadores turísticos han destacado su voluntad, su compromiso, su trabajo. Bueno, esperemos que de todas las improvisaciones que ha tenido el intendente y que ha probado, salvo en el caso de Bailache, que lamentablemente falleció y que había llegado, como decía el informe, con una expectativa y un respaldo importante de los vecinos de Las Grutas, de comerciantes y de prestadores turísticos, esta pueda ser la que haga despegar, o al menos que acomode situaciones que realmente preocupan, sobre todo aquellos que están directamente relacionados. Nos vamos a ir a una pausa y cuando volvemos te vamos a contar los motivos, algunos de los motivos, no todos, algunos de los motivos de por qué Soria dejó la cartera de turismo, que llamativamente, hasta hoy, que hemos chequeado la información, Soria no había recibido ningún llamado por parte del intendente. Después te voy a contar quién le dijo que se fuera, cómo fue, y además te voy a hablar de esto, de La Plata, después de la pausa. Bueno, Guillermo Soria, como lo decía el informe, fue una persona siempre ligada al turismo. Lo hacía como consultor externo, pero en otras oportunidades era una persona que estaba relacionada sobre todo con temas de trabajo de diseño gráfico, ¿no? de lo que él se ha profesionalizado. Luego de la ruptura del gobierno, en el gobierno provincial con Rovira Bosch y con Pichetto, Guaretilnec, Soria tiene que regresar y ahí empieza a trabajar ya directamente. Y en ese momento eran muchos los que decían que Soria iba a terminar de alguna manera ocupando ese lugar. Yo recuerdo que en un momento nosotros teníamos la información totalmente chequeada que Lambertucci dejaba el cargo, lo dimos a conocer en la radio y como el intendente muchas veces que ha tenido que hacer algún cambio, que lo filtrábamos en los medios, retrocedía como para de alguna manera no darle la razón a los medios. No es una estrategia mala, sino que cada uno, digo, no es el único que lo hace, también lo hacen
otros gobernantes, ¿no? No dejarle que los medios le terminen cambiando, sacando o manejándole los tiempos. Pero todos sabíamos que Lambertucci no llegaba a la temporada. Cuando asume Soria, las grandes diferencias siempre fueron con Micheli, con el secretario de Hacienda, que todos indican que hasta estas diferencias vienen de tiempos lejanos, ni siquiera de ahora. Lo cierto es que cuando se llega a, digamos, entre los eventos que se programan, se empieza a organizar el Festival de Avistaje de Fauna Marina. Ustedes recordarán que el lanzamiento fue en el mes de julio, es decir, se puso en práctica en el mes de julio, después le hicieron el lanzamiento casi 40 días después. No hubo una organización con el Ministerio de Turismo provincial y el local. Los operadores no estaban conformes con lo que había sucedido. El día que salieron a mostrar las ballenas no había ballena. Se intentó profundizar, digamos, esta nueva actividad turística, que por cierto es muy buena, llevándolo al tema de avistaje de fauna marina, con una, insisto, me parece una muy buena decisión del poder político local. Para esto, todos sabíamos que se iba a hacer este festival y que Javier Calamaro es un artista que ha llegado a las grutas, no sé la cantidad de veces. Incluso ya a esta altura, la presencia de Calamaro en las grutas termina siendo, digamos, preguntando, ¿qué onda? ¿Cómo es que Calamaro llega tanto a las grutas? ¿Cómo viene? Cuando se empieza a organizar, el ex secretario, en este caso Guillermo Soria, conjuntamente con Rovira Bosch, hacen un pedido al CFI para que pueda canalizar un gasto. Y ese gasto estaba directamente relacionado con sonido, iluminación y escenario. Sonido, iluminación y escenario. ¿Cómo paga el CFI? CFI no transfiere los fondos, sino que paga directamente al proveedor. Es decir, a quien se contrate, le paga. Estos son esos 100.000 pesos que yo les contaba, que los tengo acá. Estos 100.000 pesos que están de este lado. ¿Está? Estos que están acá. Estos son los 100.000 pesos que, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, el CFI tiene que pagarle a quien realizó ese trabajo de sonido, iluminación y escenario. Hasta ahí todo bien. ¿Cuál es la empresa que ganó el concurso? Ninguna, porque no hubo ningún concurso, no se llamó a concurso. Es acá donde interviene Palomeques y la ingeniería del presidente del Consejo para poder llevar adelante la aprobación de una ordenanza. Ordenanza que, digamos, en los considerando que estamos viendo, dice que entre los días 26 y 28 de septiembre se va a llevar a cabo en las grutas del Festival de Fauna Marina, que tiene como objetivo poner en valor y posicionar el nuevo producto que ofrece nuestro destino turístico mediante la realización de un evento comunicacional participativo y que será transmitido en vivo por streaming de internet y televisión. Que la Semana de la Fauna Marina en las Grutas 2013 consiste en una agenda de eventos públicos participativos orientados a promocionar el avistaje de fauna marina con énfasis en los productos de avistaje de delfines y ballena franca austral. Que dicho evento se sucederán a lo largo de 3 jornadas y se registrarán en video a los efectos de conformar los contenidos de un programa especial que se emitirá en vivo por TDA. Que el índice de contenidos básicamente consiste en propuestas en torno de avistaje de fauna, la gastronomía, arte, espectáculos públicos, participativo con la moderación de figuras del ambiente artístico. Que el festival contará con la presencia del ministro de Turismo de la Nación, como asimismo del cantautor Javier Calamaro, quien se internará en las aguas del Golfo en una burbuja, sumergiéndose para lograr un contacto más cercano con la fauna, realizándose diferentes tomas por parte de los medios nacionales que nos visitarán en esa oportunidad. Que ya se encuentran en la localidad los medios nacionales y provinciales que cubrirán el evento, etcétera, etcétera. Y ahí en rojo, como lo pueden ver, dice que se ha acordado
con una productora que ofrece la mejor propuesta económica por los servicios que prestará, atento que ellos montarán el escenario y el equipo técnico necesario para los espectáculos que se brindarán en el festival. ¿Está? Que se ha acordado con una productora que ofrecerá la mejor propuesta económica por los servicios que prestará, atento a que ellos montarán el escenario y el equipo técnico necesario para los espectáculos que se brindarán en el festival. Es decir, sonido, iluminación y escenario. Que el valor estimado para la contratación mencionada excede lo establecido por la ordenanza 3902 para la compra directa, que no obstante ello, tanto la Ley de Administración Financiera de la provincia como su decreto reglamentario prevén excepciones y autorizan a la contratación de casos en que se adquieran obras técnicas o artísticas que deban confiarse necesariamente a personas de probada especificalización, que el precio a pagar resulta ser razonable y del mercado, que la contratación se autoriza por medio de la presente tiene características especiales que habilitan al procedimiento de la contratación directa, por lo que corresponde autorizar al Poder Ejecutivo Municipal a exceder el monto de la contratación para la realización del Festival de Avistaje. Es decir, el Consejo Liberante le está diciendo al Poder Ejecutivo que puede contratar en forma directa una empresa para, digamos, para que salgan esos gastos del municipio. Entonces dice, el artículo 1, autorícese al Poder Ejecutivo Municipal, Secretaría de Hacienda, a exceder el monto establecido por la ordenanza 3902 para la compra directa del único fin de contrataciones de servicios relacionados. Artículo 2, comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal y archívese. Deje, bueno, dada la sala a los 29 días del mes de agosto del 2013. A ver, esta ordenanza, primero que no especifica cuál es la productora que contrataron. Pero además, si teníamos 100.000 pesos que paga el CFI, ¿por qué sacar una ordenanza si los fondos no salen de las cuentas municipales? ¿Se entiende lo que quiero decir? Empiezo a averiguar y empezamos a trabajar de la producción. ¿Cuál es la productora que cuál es la productora que figura en el CFI que prestó el servicio? Esta es la productora. Mirá, Electro Rock Producciones. ¿Quién es el productor general de Electro Rock Producciones? Matías Micheli, el primo de Leandro Micheli, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Antonio Oeste. Ahí lo vemos, ese es Matías. Hoy intenté comunicarme con Matías, hablé cuando le dije de dónde éramos y cuando le mencioné el medio y el nombre, me dijo que no me podía atender y me cortó el teléfono. A ver, pero ¿saben qué? Estos 100.000 pesos, ahí está, producción general, Matías Micheli, ahí está pasando el grafo. Producción general, Matías Micheli. Estos 100.000 pesos que tengo acá, llamativamente, están esperando que presenten la factura para cobrarlo, porque no lo fueron a cobrar. ¿Saben qué pasa? Cuando se hizo la fiesta ese día, Rovira Bosch le dijo a Guillermo Soria, ¿por qué no estaban las cartelerías como tenían que estar? Tenía que haber cartelería, porque ahora el municipio tiene que certificar ese evento. Y además tiene que certificar también que existe cartelería. Vaya a saber lo que va a pasar ahora. A la gente del CFI le llama la atención, es decir, ellos saben que la empresa Electro Rock Producciones es la que iba a prestar ese servicio y que tienen 100.000 pesos para cobrar. ¿Qué dice Guillermo Soria? Que es mucha plata. Que es mucha plata. ¿Se entiende? Guillermo Soria le llamó la atención y además tuvo una discusión muy fuerte con Matías Micheli, ahí en el día ese en las grutas. Lo llamó Leandro Micheli y le dijo, Guillermo Soria, vos tenés que estar bajo la órbita y las órdenes de Matías Micheli, es decir, de su primo. Pero lo que vuelve a llamar la atención es esta ordenanza, porque la ordenanza está autorizando al Poder Ejecutivo que pague el sonido mediante en forma directa, porque se van a exceder con los montos. ¿Qué quiere decir?
que el municipio no tendría que pagar por lo menos el sonido, la iluminación y el escenario, no lo tiene por qué pagar porque lo va a pagar el CFI. Mire, nosotros habíamos preparado un informe, la segunda parte, y lamentablemente no lo podemos poner al aire porque nos ha llegado más información al respecto y por una cuestión de organización e investigación hemos tomado la decisión de no ponerlo al aire. Digo, pero este dato, el que le estoy contando, al menos ya a esta altura llama la atención. ¿De dónde es Electro Rock Producciones? Electro Rock Producciones es una empresa cordobesa que en la página web que tiene esta empresa y donde aparece como el productor general Matías Micheli, el primo del secretario de Hacienda, destaca todas las contrataciones que ha tenido en la fiesta del Golfo. ¿Y se acuerdan del grupo Paché, Chapacé? Bueno, también ellos hablan que fueron los encargados de traer los espectáculos aquí. Para la fiesta del Golfo ha pasado exactamente lo mismo. Siempre en la fiesta del 2011, 2012, 2013, se contrató en forma directa a esta productora. Ustedes recordarán lo que fue lo del Chaqueño Palavecino, cuando hubo que devolver las entradas y todo lo que se generó en la polémica porque se había cobrado. Bueno, usted se estará preguntando, estos son 100.000, ¿qué pasa con estos 350.000? Y estos teóricamente sobran. ¿Pero cómo sobran si...? Bueno, esto le vamos a contar el próximo lunes. Pero acá tenemos 100.000, que ya sabemos que estos 100.000 son los que están esperando a Electro Rock Producciones que vaya a cobrar al CFI. Hoy tomé contacto con el ministro Rovira Bosch. El ministro no se quiso explayar, me dijo que él no conocía en detalle lo que había sucedido y que en definitiva tampoco sabía que Guillermo Soria había dejado. Me llamó la atención porque me dijo, yo no, digamos, oficialmente nadie me comunicó que Guillermo Soria ya no es más secretario de Turismo de la Municipalidad de San Antonio Oeste. Pero sí, gente vinculada al CFI nos indicó que la documentación y la carpeta que se envió para la ayuda económica del sonido, iluminación, escenario, había sido contratada porque entendía el CFI que era un precio acorde, había sido contratada a Electro Rock Producciones, insisto, donde no sabemos si el primo del Lele Micheli es el dueño de la empresa, porque cuando tomamos contacto con gente vinculada a la empresa, solo se limitaron a decirme que él era productor general, pero que desconocían si él era el dueño. Y cuando hablamos con Matías Micheli, en una comunicación telefónica hoy por la tarde, él, al momento que le dimos a conocer quién éramos, nos dijo que estaba ocupado y nos cortó el teléfono. A ver, usted dirá, ¿de dónde salen estos 350.000? Y yo entiendo que salen de esta ordenanza, porque la ordenanza municipal ha dado a conocer que lo ha autorizado al municipio a contratar en forma directa y a realizar algunos gastos con esta excepción, que vuelvo a insistir, yo creo que si hay algún fiscal está viendo el programa, debería al menos, digamos, convocar a alguien para que explique esta ordenanza. Una ordenanza que no especifica el gasto, que tampoco habla de que llegaron fondos, pero no especifica los fondos, dice que se va a contratar, que ya se ha contratado, que se ha acordado con una productora. Digo, ningún concejal dijo, che, pero si acordamos con la productora, ¿por qué no la nombramos? Para mayor transparencia. Insisto, en los considerando, no nombran a la productora. Entonces ahora no sabemos si estamos hablando de los 100.000 pesos del CFI
O estamos hablando de esto, de 350.000, que vuelvo a insistir, la semana que viene le voy a contar. Ya te conté de 100, ahora te voy a contar el lunes de los 350.000. ¿Cómo le va, Luchito? Muy bien. Bueno, Sorprendido. mucha plata, ¿no? Uf. ¿Es un Jamás sonido hablo de tan esto. grande el de Javier Calamaro? Yo no fui. No había una sola bandera, esto molestó mucho, ¿eh? Una bandera que tenía que identificar al Ministerio de Turismo. Ujú. Bueno, a ver, entre otras cosas, digamos, Soria habló de estos temas, habló con quien tenía que hablarlo. La diferencia con Micheli es muy fuerte, y del lado de los, digamos, del lado del oficialismo lo cuestionan a Soria la cantidad de gastos excesivos, combustible, comida, hoteles. Y una frase que le dijo Micheli: vos no pertenecés al grupo. Micheli le dijo: mirá, vos no estás dentro del grupo, te tenés que ir. Él dijo en un momento: yo no me voy, ¿eh? Y el más, si Soria no se iba, lo tenían que echar. Porque, bueno, hasta el momento Yud no lo ha llamado, ¿no? Bueno, nos estamos pasando, mil disculpas a Carlitos Novoa, ya viene el noticiero de Canal 4, te pido mil disculpas, Carlitos, se nos fue el programa, pero tenemos las 7 imágenes de las... Dejá todo acá, por favor. No quiero que desaparezca